Bueno, ya hemos visto cómo se produce de manera general diferentes invertebrados que pueden ser usados en alimento para especies silvestres que mantenemos en condiciones controladas. Sin embargo, es esencial tener en cuenta una parte. ¿Cuál es el aporte nutricional de estos insectos que estamos usando como alimento? Por esa razón, vamos a ver a continuación el módulo titulado Los invertebrados como alimento. Uno de los consejos que les doy a las personas que están trabajando con invertebrados o con bioterios y que les encanta el tema de la nutrición y de la investigación es impulsar el desarrollo de estudios bromatológicos de esas presas o de esos alimentos que estamos produciendo en nuestro bioterio. Es muy interesante, pues, además de complementar toda la información que hay alrededor de estos productos, tener certeza del aporte nutricional eh, de nuestros productos es esencial para el desarrollo de las dietas como tal que estamos manejando. Los insectos como alimento. De manera general, los insectos tienen un alto contenido de agua que puede variar entre 55 y 80% de agua, un aporte muy importante de proteína que puede variar entre 5 a 13%, sin embargo hay unas especies que tienen un mayor contenido de proteína. La grasa varía dependiendo de las especies, puede estar entre el 10 al 60% de grasa. Hay especies con un alto contenido de grasa, como los tenebrios, por ejemplo, los grillos, las zofobas, y que esto pues es importante para tener en cuenta cuando estamos balanceando dietas con este tipo de presas. El contenido de cenizas puede variar entre 2 al 20% y el de fibra de 10 a 50%. Los insectos se convierten en una excelente fuente de fibra y para los animales insectívoros, la quitina, que sería pues como esa fuente de fibra que que se estaría utilizando para su alimentación, va a estar relacionada con esos procesos adecuados digestivos o relacionado con esa función intestinal. Entonces, la fibra de estos insectos va a tener esa función intestinal, va a mejorar esa función intestinal de los animales. La quitina va a cambiar, el contenido de quitina va a cambiar en los insectos dependiendo del estadio en el que se encuentren los mismos. En ese proceso de metamorfosis van a haber cambios importantes y uno de esos es el contenido de quitina. Y por eso los animales van a preferir consumir alimentos en algunas fases que, bueno, prefieren en unas fases y no en otras. En el caso de los tenebrios, por ejemplo, y las zofobas, los animales van a preferir consumir los tenebrios en etapa de larva, en etapa de gusano y no en etapa de adulto, donde van a tener un mayor contenido de quitina. Se han hecho diferentes estudios y reportes de los insectos que comúnmente se manejan en bioterios. Y en este caso vamos a analizar un poco el contenido de vitaminas liposolubles de algunas especies que se manejan en condiciones controladas. Entonces, en el caso de la vitamina D, vemos que hay variaciones del contenido y esto es importante tenerlo en cuenta porque no todos los insectos van a tener el mismo aporte de nutrientes. Aquí vemos, por ejemplo, que en cuanto a la vitamina E, hay insectos que tienen un alto contenido de vitamina E como los grillos y otros que tienen un contenido bajo como las abejas. Y en cuanto al contenido de vitamina A de manera general, sus valores o los aportes de vitamina A de estos insectos que se tienen en condiciones controladas o que se manejan en bioterios, en general son unos contenidos bajos o indetectables de vitamina A y también pues se ve en el gráfico que hay diferencias, cada una de las especies tiene un aporte diferente, en este caso las abejas un mayor aporte comparado con los grillos. Los insectos también tienen una gran cantidad de carotenoides que van a estar relacionados con
por ejemplo, la coloración de algunas especies insectívoras y por eso se presentan diferencias en la coloración de animales que son mantenidos en cautiverio, en donde utilizamos un tipo de insectos, un tipo de alimento diferente al que ellos consumirían en vida silvestre. Es muy común, por ejemplo, en las ranitas. Ellas en vida silvestre consumen una gran variedad de alimentos, de insectos que van a tener un contenido importante de carotenoides y esto va a estar relacionado con la coloración de las ranitas. Cuando los tenemos en cautividad va a cambiar ese alimento, los insectos que utilizamos no van a ser los mismos y por lo tanto la coloración de su piel va a cambiar. Interesante es el análisis del contenido de calcio de los insectos que comúnmente utilizamos para alimentación de animales silvestres. Y acá vemos en el cuadrito cómo la relación o el balance de calcio y fósforo es más alto el contenido de fósforo que el de calcio. Por ejemplo, en los tenebrios tenemos una parte de calcio por una parte de fósforo. Y en el caso de los grillos, una parte de calcio por 16 de fósforo. Se ve muy marcado ese imbalance de calcio y fósforo y por eso es común que una de las principales enfermedades que se presentan con animales que son 100% insectívoros cuando alimentamos con dietas basadas en grillos y tenebrios y no hacemos ningún tipo de suplementación, vamos a tener problemas metabólicos por deficiencias de calcio, enfermedad metabólica ósea y es una de las mayores patologías que se presentan en este tipo de especies. Cuando son animales netamente insectívoros, 100% insectívoros, por ejemplo, los anfibios. Cuando son animales que no son netamente insectívoros, sino que los insectos se convierten, son una parte o una porción de su dieta, no se presentan, no está marcado este tema del imbalance y de las enfermedades relacionadas con deficiencias de calcio, debido a que ellos encuentran en otros alimentos ese correcto contenido de calcio que va a suplir los imbalances de los grillos y los tenebrios. ¿Qué se hace para contrarrestar este imbalance? Entonces, hay dietas altas en calcio que se suministran, por ejemplo, a los grillos y en este caso un grillo alimentado con una dieta alta en calcio va a cambiar ese balance de calcio y fósforo y vamos a tener una parte de calcio por 5 de fósforo. Y en el caso de grillos alimentados con dietas altas en calcio y además que sean espolvoreados con calcio antes de ser utilizados como alimento, vamos a bajar mucho más ese imbalance y tenemos una parte de calcio por 3 de fósforo. Entonces, importantísimo tener en cuenta este tema del aporte del calcio para los animales que estamos alimentando con dietas basadas en grillos y tenebrios. Aquí vemos este cuadrito donde comparamos el contenido de grillos sin suplemento de calcio y los tenebrios. Vemos un contenido alto en proteína, un aporte importante en proteína de más o menos entre 50 y 60%, un contenido de grasa alto, 22.8 para los grillos y 31.1 para el caso de los tenebrios y ese es otro de los inconvenientes que se pueden presentar con animales alimentados con dietas basadas en grillos y tenebrios únicamente. Es común que se presenten problemas por excesos de grasas, sobre todo se ha reportado en anfibios. Entonces hay que tener en cuenta estos contenidos altos de grasa de algunos de los insectos. Nuevamente aquí se ve el imbalance de calcio y fósforo para grillos y para gusanos de harina y por eso es necesaria hacer la suplementación. En cuanto al contenido de vitamina A y de vitamina E, veíamos que es importante el contenido de vitamina E, en este caso de los grillos y los gusanos de seda. Los grillos tienen un alto contenido de vitamina E. El contenido de vitamina A no va a variar mucho, sin embargo son contenidos indetectables para los insectos. ¿Cómo podemos suplementar ese calcio? Es importantísimo. Entonces,
Tenemos dietas altas en calcio en donde utilizamos 80% de concentrado y 20% de calcio. Cuando estuvimos en la clase de grillos, veíamos que ellos los alimentábamos con concentrado y bueno, con frutas y vegetales. Entonces damos el concentrado, 80% de concentrado y 20% de calcio. Espolvoreamos calcio sobre ese concentrado para que el contenido de calcio cambie en esos insectos. Además de eso, vamos a espolvorear calcio en los grillos o en los tenebrios y de esa manera vamos a cambiar ese imbalance de calcio y fósforo. Aquí vemos una forma de cómo podemos en una bolsita poner los grillos, los tenebrios, ponemos el calcio, espolvoreamos, ahí hacemos que los grillos y los tenebrios queden untados de calcio. Es importante que inmediatamente los usemos en la alimentación porque sobre todo los grillos se comienzan a limpiar el calcio que tienen sobre su cuerpo y pues cuando llegan a ser utilizados como alimentos ya han perdido el calcio que tienen sobre su cuerpo. Entonces por eso hay que espolvorear calcio y de una llevarlo a la alimentación, a los animales. Hay otras especies que se han buscado como respuesta a estos problemas nutricionales generados por esos imbalances de calcio y fósforo, por esos excesos de lípidos de algunas especies como los grillos y las zoofobias y los tenebrios. Entonces una que está cobrando una gran importancia es el gusano de seda, en donde vemos en la tabla, por ejemplo, el aporte de calcio y fósforo, y estos ya no tienen ese imbalance, sino que tienen un aporte más o menos entre 1,1 de calcio y fósforo, en este caso un porcentaje de calcio de 0,91 y de fósforo de 0,75. ¿Cuál es la idea? Buscar otro tipo de fuentes de alimento, analizarlos, buscar el bromatológico y de esta manera encontrar otros insectos que no tengan estos problemas o que no tengan estos imbalances que van a generar problemas nutricionales en los animales que estamos manejando. Estos son experimentos o investigaciones que se hacen de cuál es la relación de calcio que debemos utilizar, cuándo debemos dar ese alimento. En este caso estamos viendo diferentes porcentajes de calcio en la alimentación para grillos y cómo va a cambiar esa proporción entre de calcio y fósforo en esas presas antes de la alimentación, 24 horas, 48 horas, 72 horas. Las investigaciones en nutrición son fascinantes para mí. Hay muchos vacíos de investigación y cualquier tipo de investigación que se haga de manera sistemática nos va a servir para mejorar esos planes o esos programas de alimentación que estamos teniendo con nuestros animales. Y ejercicios como este que les traigo aquí para que lo veamos como un ejemplo son muy interesantes para disminuir o evitar estos problemas relacionados con deficiencias de calcio y fósforo de los grillos, por ejemplo. En esta tabla vemos cuál es el aporte de proteína y grasa de otras presas que podemos usar, en este caso la mosca soldado, que ha sido utilizada mucho actualmente para la alimentación de animales de producción, entonces vemos que tiene un aporte importante de proteína y un aporte también alto de grasa. El tenebrio también tiene un aporte alto en proteína y en grasa, y aquí lo están comparando con dos alimentos que se utilizan normalmente para animales domésticos como la harina de pescado y la harina de soya, en donde se equipara o se compara el aporte de proteína y vemos que estos alimentos suplen esas necesidades de proteína de las especies. En este caso vemos cuál es la digestibilidad aparente y los contenidos de diferentes nutrientes de la mosca soldado y lo comparamos nuevamente con la harina de soya, que es uno de los principales alimentos que se utiliza para animales domésticos, y vemos que son comparables los datos y los aportes en aminoácidos, en grasa, en fibra, en proteína.
Y en esta comparamos los aminoácidos de los grillos con la harina de pescado y vemos que tienen un alto valor nutricional y por eso son tan utilizados actualmente en la alimentación de los animales domésticos y representan una buena alternativa de alimentación. En esta también están comparando los grillos, la harina de pescado, la harina de hueso y la harina de soya en cuanto al contenido de cenizas, de quitina, de grasa y de proteína cruda, y vemos que los aportes de los grillos son comparables o son equiparables con otras fuentes de proteína de origen animal y vegetal, en este caso para la soya. Además del gusano de seda, se están buscando otro tipo de insectos, entonces ahí la idea es que comencemos a buscar nuevas alternativas, como por ejemplo el insecto palo, la larva de polilla, que tienen altos contenidos de vitamina E, que tienen diferentes aportes de carotenoides, de fibra, de calcio. Utilizar esa receta que es alta en calcio. Otras alternativas que se han utilizado en algunos países es sacar productos para alimentación de animales silvestres. Pues recordemos que en algunos países es legal tener animales silvestres como mascotas. Entonces tienen lagartos, tienen anfibios y como los problemas nutricionales relacionados con el contenido de calcio, con los contenidos altos de grasa son muy comunes, se han desarrollado diferentes productos enlatados, por ejemplo, de grillos, enlatados de tenebrios, con alto contenido de calcio, con menos contenido de quitina, más palatables y pues en nuestro país no se consiguen estos productos, pero también sería una buena alternativa cambiar para poder eliminar o disminuir esos problemas relacionados con esas deficiencias nutricionales o esos excesos que tendrían los grillos, en este caso, y los tenebrios. Además de eso, podemos buscar otras opciones como moluscos. Los caracoles, por ejemplo, son altos en calcio. Las babosas también tienen un alto contenido de carbohidratos, tienen un bajo contenido de grasa, alto contenido de proteína, pero también tienen unos imbalances de calcio y fósforo. Los gusanos de tierra también podrían llegar a ser una buena opción. Sin embargo, el contenido nutricional de ellos va a estar dependiendo del sustrato en el que se encuentren y también son usados en otros bioterios, igual dependiendo de las especies que se están manteniendo, sobre todo, por ejemplo, cuando tenemos el caso de acuarios. Invertebrados acuáticos también son muy interesantes, como el krill, la artemia, que pueden ser bajos en calcio, dependiendo pues también de la calidad del agua donde se encuentra. Y finalmente, ¿cómo podemos suministrar estos insectos? Y allí está pues la creatividad que cada uno de nosotros tenga en el momento de utilizar estos insectos para que los animales los consuman. Es un gran reto y es muy interesante ver cómo los animales se estimulan cuando encuentran un grillo, cuando encuentran una cucaracha, cuando encuentran un tenebrio. Y hay diferentes formas de utilizar estos alimentos buscando complementar esas dietas, pero además estimular esas conductas naturales. Si un animal es insectívoro, como este tití que estamos viendo aquí, y tiene la posibilidad de consumir insectos dentro de su dieta, pues es muy, muy valioso para él desde el punto de vista del bienestar, de su comportamiento natural. Entonces, la invitación es a que intentemos reproducir y producir insectos. No es difícil, es muy económico. Los animales se reproducen muy fácilmente teniendo en cuenta las condiciones que hemos visto en los diferentes módulos. El alimento es muy importante, que brindemos un buen alimento para que las tasas de reproducción
aumenten y también tener una buena temperatura. Y tendríamos la posibilidad de usar una gran variedad de insectos para la alimentación de todas estas especies que estamos alojando en condiciones controladas. Y pues muy importante tener en cuenta el tema de las suplementaciones para evitar esos problemas nutricionales que son comúnmente presentados en los animales silvestres. Muchas gracias.